Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy tenemos un tema muy curioso y lleno de historia. Los papas que se han llamado León. Que no han sido pocos, han sido ya 14 leones, incluyendo a nuestro Papa León XIV, así que bastante largo lo que tenemos por hablar el día de hoy. Exacto, pasaremos desde León I en el siglo V hasta León XIV, recién electo este año, en el 2025, pues cada uno tiene algo que contar, así que quédate allí. Así que prepárense. Igual busquen su bebida, su comidita, si quieren ir comiendo algo mientras nosotros estamos empezando, porque vamos a hacer un recorrido de más de 500, de 1500 años de historia papal, con mucho rugido de leones en el camino. Un minuto con Dios. Dios es siempre bueno. Y comenzamos fuerte. Comenzamos con León I, llamado el Grande, considerado uno de los papas más grandes de la historia. Fue un papa desde 440 al 461, llamado Magno, título que solo 3 papas han recibido. O sea, tuvo que hacer cosas muy grandes para que sea llamado Magno. En su famoso tomo Flaviano, si no lo pronuncio mal, reafirmó que es verdadero Dios, que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Este documento fue decisivo para el Concilio de Calcedonia 451. Fue uno de los papas que tuvo en el Concilio de Calcedonia, porque hubo varios concilios en Calcedonia y más adelante lo vamos a ver, que otros papas leones también han participado en estos concilios. En 452 se entrevistó con Atila, el rey de los hunos, y logró que se retirara su ataque contra Roma. Por estas cosas, es una de las que ha sido llamado el Grande. En 555, cuando los vándalos de Gensérico, creo que lo pronuncio bien, no lo sé, entraron a Roma, León intercedió para que respetaran la vida de los habitantes y evitaran incendios. Fue ya declarado doctor de la iglesia. Entonces, chicos, ¿qué les parece? Un poco la historia de León el Grande. Para mí magnífico ese hecho de que se haya enfrentado a Atila, ¿verdad? Eh, lo hace de verdad súper interesante. Hay una historia, yo recuerdo cuando estaba en el seminario que veíamos también un poquito de historia universal y nos hablaban de León Magno, que, o sea, yo no recuerdo totalmente bien, o sea, a ciencia cierta la historia, pero era algo así como que entre una de esas reuniones que llegaron a tener, o entre uno de esos momentos en los que Atila estuvo a punto de invadir Roma, ¿verdad? De atacar Roma, este, alguien como que antes de atacar dijo, ahí viene León Magno. Y entonces él como que como que se asustó, algo así, o como que hubo un silencio, como tratando de reflejar, ¿no? Que el rugido del león. ¡Ah! Cuando el león ruge, todo lo demás hace silencio. Una pequeña historia que yo recuerdo del seminario cuando veíamos todas estas cositas. Que de verdad, este podcast a mí todo lo que hace es recordarme a mis años en el seminario de estudio, porque me hace tener que volver a todo lo que estudié. Bueno, A yo mí, creo que por algo se llama en el camino, porque es un camino el que estamos haciendo todos, ¿no? Así es. Entonces eso es parte de tu camino. una de las cosas que me gusta mucho o me impresiona de este primer papa, León I, es el poder de sus palabras, ¿no? Cómo logró hacer que Atila pues no invadiera o no atacara Roma, ¿no? ¿Qué poder debe haber tenido sus palabras para lograrlo convencer, ¿no? Entonces, de este primer papa me quedo justamente con eso, ¿no? Cómo logra, Mm. digamos, mediar o lograr que no ataque Roma Atila. Sí, hoy en día necesitamos un león primero para evitar muchas discusiones.
tanto en el mundo como en nuestros grupos de WhatsApp. Cónchale, alguien que acabe con las guerras, un león que acabe con las guerras de Un Rusia y león que diga, se gas. escucha por ahí. No sabremos. No necesarias son esas mismas palabras, ¿no? Ujú. Sí, sí. A ver, ¿qué tenemos ahora? ¿Qué Ahora, tenemos el grande? ahora voy a hablar de el segundo papa que utilizó o que asumió el nombre de León, ¿verdad? León II, más o menos que su papado estuvo más o menos entre el 682 y 683, es decir, un pontificado corto de apenas un año, pero que continuó la obra de su antecesor, el Papa Agatón. Perdonen que yo estoy viendo mi chuletica aquí, ¿verdad? Porque esto es demasiada historia, entonces muchas No, hay cosas que para uno pelarse. para aprendérselas de memoria, ¿ok? Confirmó las decisiones del Tercer Concilio de Constantinopla que condenaba al monotelismo. Y aquí es donde yo me voy a detener un poquito porque para explicar qué era el monotelismo, ¿no? Para esos tiempos ya se venían trayendo varias corrientes heréticas, entre esas una que negaba la divinidad de Jesús, otra que negaba la humanidad de Jesús, es decir, unos que decían que Jesús solo era una figura divina, otros que solo decían que Jesús solo era una figura humana. Entonces la iglesia fue respondiendo a cada una de estas herejías, ¿verdad? Estas corrientes heréticas o estas teorías, hipótesis. Ya se consideraba que Jesús tenía una naturaleza humana y una naturaleza divina, pero el monotelismo llegaba a afirmar que aunque Jesús tenía las dos naturalezas y aunque ambas naturalezas eran inseparables, la que predominaba, la que mandaba y hacía que Jesús tomara sus decisiones era la naturaleza divina, nada más. ¿Okay? Entonces, claro, al Papa León II le tocó contrarrestar esta herejía, porque entonces digamos, respuesta a esta corriente herética era, bueno, pero entonces si lo que predominaba era la naturaleza divina, ¿qué sentido tiene entonces que Jesús tuviese también una naturaleza humana? ¿Okay? Entonces, por ahí fue que se contrarrestó esa teoría del monotelismo. Entonces, para decir que o sea, las naturalezas divina y humana de Jesús no se superponían la una sobre la otra en ningún momento, sino que las dos tenían una relación totalmente concordable, ¿ok? No es que en un momento era más, funcionaba solo la naturaleza humana y en otra solo la divina, sino que ambas siempre han estado y estuvieron unidas, ¿ok? Así que bueno, pero otro dato súper interesante de León II es que era músico, ¿ok? Me tocaron los músicos, qué chévere, porque fue uno de los que promovió el canto litúrgico en la iglesia, así que me encanta, porque las dos cosas que me gustan es defender mi fe y la música. Bueno, yo ahorita voy a hablarles entonces de León III, ¿no? León III, su pontificado estuvo desde el año 795 hasta el 816 y destaca que vivió en los tiempos del imperio carolingio, ¿ok? Sufrió muchos ataques y logró apoyarse en Carlos Magno, ¿ok? Hay un hecho histórico bastante importante dentro de su pontificado, ¿ok? Y es la coronación el 25 de diciembre del año 800 a Carlos Magno como emperador sacro del Imperio Romano Germánico. Esto es bastante importante y marca historia dentro de la iglesia porque da la bienvenida, o por decirlo de alguna manera, a lo que conocemos como la Edad Media, pero también une a la iglesia con el nuevo poder político en Europa. Entonces, digamos, este pontificado de León III, pues estuvo marcado sobre todo de manera muy, muy importante
por el imperio de esta coronación de Carlomagno. Bueno, y llegamos a León IV. Este fue un papa de 1845 al... Me enredé ya. Yo para esto no sirvo. Mi dislexia atacando. Ok, fue un papa desde 847, ahora sí, a 855. Es que se me mezclaron los números, muchachos. Ustedes tienen que entender que ya no es fácil. Demasiadas fechas, demasiados demasiadas números, fechas. demasiada Sí, información. sí. Mucha información aquí, estamos manejando los tres, entonces ya todo se junta y creamos números nuevos. León IV está ligado a la defensa de Roma frente a los sarracenos, que son los musulmanes. En su época de papado, hubo muchas guerras en Roma. Entonces, este papa se dedicó a defender. Construye la muralla leonina, sí, que aún rodea el Vaticano. Es decir, aquellas personas que han tenido la oportunidad de ir al Vaticano ya han visto esa muralla que está en el Vaticano. Claro, amor, La te constru- fuimos al Vaticano y vimos la muralla, sí, claro, ¿cómo sí, no? ustedes la vieron, yo también la vi. Todo el mundo al Vaticano para que Por por si cierto, no entienden el el sarcasmo. chiste Aquí ninguno de los tres hemos tenido la suerte. Aún aún. Ah, bueno. iremos, pero aún no hemos podido ir. Bueno, León IV fue el que construyó esta muralla, o bueno, mandó a construir la muralla, y restaura iglesias dañadas durante el saqueo de Roma de 846. Promueve la liturgia y fortalece la vida monástica, conocido como un papa constructor y protector de la ciudad santa. Así que cositas tenemos por ahí. Ya hemos visto 4 papas, pero tenemos más, porque es uno de los Quedan nombres 10, más usados. A ver. quedan 10. Y apenas llevamos 10 minutos de podcast, así Sí, que sí. vamos bien. Está bien. Bueno, ahora a mí me toca nuevamente hablar de León V, que también tuvo un pontificado sumamente corto, duró a tan solo unos mesecitos, aproximadamente en el 903 después de Cristo. ¿Ok? Pero aunque fue muy corto, le tocó una época difícil en la iglesia, ¿ok? Históricamente una época conocida como el siglo de hierro o la época oscura de la iglesia, ¿ok? Porque había muchos conflictos internos con respecto al papado, es decir, había muchas familias poderosas y adineradas que fueron las que quisieron, digamos, adueñarse de el papado en la iglesia. El Papa León V fue depuesto por el antipapa Cristóbal, ¿ok? Y murió en prisión. No se sabe mucho de él, pero como les dije, refleja la inestabilidad que había en la iglesia en este momento. Yo creo que esto también nos enseña que no todo en la iglesia ha sido color de rosa, ¿ok? Si bien hemos tenido ha habido tiempos gloriosos en la iglesia donde ha habido muchísimos ejemplos de santidad, de amor a Dios, de amor a la iglesia también. Como esta es una institución regida por hombres, pues lamentablemente el pecado en épocas Lo ha manchado o ha dejado una exactamente. huella en medio de los pontificados, ¿no? Y creo que eso forma parte, pues, de la misma historia de la iglesia, ¿no? No es una historia lineal, no es una historia donde todo es perfecto, así como hablábamos la semana pasada, pues tiene también un camino que recorrer, una santidad que ir ganándose, que ir construyendo, y creo que los papas, y sobre todo hoy que estamos dedicándolo a los que han decidido llamarse León en específico, pues no han escapado de esta realidad, ¿no? Se han enfrentado a momentos muy difíciles, lo vamos a ver más adelante, momentos bastante controversiales en la historia, pero eso es lo que también forma parte de nuestra propia iglesia, ¿no? También conocer nuestra iglesia, conocer todo lo que ha pasado, pues es sumamente importante y valioso.
Creo que eso era lo que No, venía a mi mente. No sé si ya culminaste con sí, eso. sí. Y aprovecho para introducirme a León VI, que es quien me corresponde a mí. Y al igual que León V, pues es un pontificado corto, un año de pontificado. Y podemos decir que lo que hizo fue dar continuidad, ¿ok? Continuidad a todo lo que la iglesia estaba desarrollando en aquel entonces, ¿no? Estuvo desde el año 928 al año 929. Y por ser un tiempo tan corto, evidentemente no dejó tantas reformas, ¿no? Sin embargo, luchó muchísimo contra las familias nobles romanas, pues que querían controlar la elección papal. ¿Okay? Este año que estuvo, digamos, al frente pues, de la iglesia, se centró en eso, ¿no? En lograr que estas familias pues no tuvieran, digamos, interferencias, si pudiésemos utilizar esa palabra, en pues la elección papal que ya todos hemos conocido más o menos cómo se maneja en esta oportunidad. Pero bueno, también de eso hace parte la iglesia, ¿no? De dar continuidad a los procesos, a todo lo que se va gestando dentro de la iglesia, ¿no? Para lograr grandes reformas a veces tienen que pasar muchísimos años. En cambio, este papa pues le tocó solamente un año y pues creo que aportó mucho o se centró mucho en dar continuidad a la iglesia y no dejar o tratar de reducir esta influencia de algunas familias romanas sobre la elección papal. Yo quería añadir a eso ahí que productos precisamente de esas épocas en las que había como mucha pugna por la elección, es que se fue modificando la forma en la que se elige a los papas actualmente, ¿ok? No es la misma forma como se eligió a estos primeros papas que hemos mencionado a la forma en la que se elige a los papas hoy. Además que han cambiado muchísimas cosas en esos tiempos. Los papas podían tener esposa, los sacerdotes Sí. podían tener esposa, podían tener hijos, podían ser casados, ¿ok? Eso es Ujú. a partir de cierto concilio que se define o se decide que los sacerdotes, los obispos y ningún ministro ordenado debe tener esposa e hijos, sino que debe guardar los votos de la pobreza, la castidad y la obediencia que hoy están bien marcados en la iglesia. Solamente quería Sí. añadir esto, Alejandra. Antes de que- No, yo también quería añadir algo, pero lo dijiste. O sea, así que, bueno, antes los papas no eran escogidos como son escogidos hoy en día, sino que antes eran que si el hijo, que si el tío, que si el primo, que si, o sea, era una línea de sucesión que ya hoy en día no se ve. Entonces, cuando uno empieza a estudiar un poco la historia de los papas y se da cuenta de cómo, pero si esta era familia del otro, era por eso, Sí, era porque una venían, cuestión más hereditaria que otra cosa. Ujú. Era una sí, herencia. sí, entonces es eso. Y ahora, cerrando un poco el tema de León VI, venimos con León VII. Es un papa de 936 a 939. Tampoco es un papado muy largo, pero no se considera tan corto. Él promueve la reforma monástica benedictina. Busca que la vida religiosa se renueve frente a la corrupción de la época. Entonces, también llegó para mover muchas cosas que ya había hecho León VI, o sea, como continuando un poco su pontificado, está rescatando cosas de él y favorece la paz entre los reinos enfrentados, actuando como mediador. Así que es un león pacífico que Pero promueve la paz. es que es como ya una luz en medio de tanta oscuridad que venía ocurriendo en la iglesia, ¿no? Ujú. Sí, Es sí, el Espíritu Santo que no nos deja solos. ¿no? Y Y por lo siempre, menos,
a mi parecer, uno cuando escucha el término de león, uno se imagina problemas, caos, no sé qué. Y uno ve la historia de los papas, por lo menos ahorita ya llevamos 7, y son buscando la paz, mediar, o sea, no se odien. Todo es actuado por el Espíritu Santo, o sea, tampoco es que trabajan solos. Exactamente, Y eso era exactamente. lo que yo quería añadir, ¿no? Que sin duda alguna, cada uno de los pontífices, sobre todo ahorita que hablamos de los leones, pues siempre están guiados y acompañados pues, por el Espíritu Santo, ¿no? Que es quien debe impulsar pues, al vicario de Cristo, es quien guía, ¿no? A esta iglesia pues, católica de tantos millones de personas. Así es. Bueno, vamos a continuar ya a la segunda mitad de los leones, ¿verdad? Porque me toca a mí ahora León octavo, que tuvo su pontificado durante los años 963 al 965. Según los que pudimos investigar y leer, él fue, o su pontificado fue impulsado por el emperador Otón I, y también controversial su elección como pontífice, porque se dice que él, para poder llegar ahí, le dio un martillazo en la cabeza a su antecesor, a Juan XII. Y se dice que cuando él fue elegido, León octavo fue elegido papa, todavía Juan XII estaba vivo, ¿ok? Ah, Entonces, bueno, muy controversial sí, sigue este, todavía esta pugna entre familias, esta época pura de hierro, bueno. Creo que él se saltó un poco lo de pacífico. Sí, sí, Él sí se tomó muy en serio lo de ser león. exactamente. Sí, entonces, bueno, no se le incluyó desde el principio en la lista de los papas, sino que fue como que después que se le incluyó. Y bueno, su pontificado es un ejemplo de la tensión constante entre la autoridad papal y el poder imperial que había en ese momento. Porque es que, como para entender que tenemos que irnos al contexto de la forma en la que se hacían las cosas a nivel religioso y a nivel político, entonces, ¿ok? En ese momento, porque básicamente para esos momentos la política y la religión eran una sola una cosa, ¿ok? sola cosa. Estaban unidas. Por eso es que las elecciones, o sea, la autoridad, la cuestión del Papa era como tener hoy al presidente de la República, por así decirlo. ¿Okay? El Papa tenía la autoridad de tomar decisiones políticas Sí. en un país, en una región. ¿Okay? Entonces, por eso es que había como que tanta pugna y persecución, o se buscaba tanto esta figura porque era una figura de autoridad, era una figura de poder. ¿Okay? Yo creo que gracias a Dios que en algún punto de la historia alguien dijo, no, vamos a separar lo político de lo religioso, vamos a separar la iglesia de lo político. Creo que muy bien, también es acción del Espíritu Santo que él permite. Sí, y además esto me va a dar paso al siguiente león, ¿no? Esto que tú bien mencionabas eh, de la unión de lo político con lo religioso, ¿no? Y debemos recordar pues que eso estuvo muy marcado pues la Edad Media, ¿no? Y esa separación, aunque vemos que era necesaria, pero fue bastante difícil para la iglesia, ¿no? Trajo algunas separaciones, algunas pues reformas que vamos a ver en un momento. Y de León noveno, si no me Sí, equivoco, es muy bueno. voy a permitir leer porque me parece bastante interesante lo que encontramos, ¿no? Podemos decir que es uno de los papas más reformadores de la Edad Media, nada más y nada menos, que de la Edad Media, un tiempo bastante complicado no solo para la iglesia, para la sociedad y para el mundo en general, ¿no? Combatió muchísimas cosas, algo que decíamos ahorita, que era algo que han denominado el nicolaísmo, ¿no? Que es los clérigos casados. Esto lo combatió muchísimo durante su pontificado.
y además luchó muchísimo contra la simonía, ¿no? O la compra de cargos eclesiásticos, ¿no? Esto viene a marcar de manera sumamente importante, pues, su pontificado, y viene a luchar contra esto que muchas veces daña, pues, todo el trabajo de la iglesia o la manera en que la gente ve la iglesia, ¿no? Que a veces piensan que está enfocada en lo material, ¿no? Entonces, al contrario. Entonces, este León noveno, pues viene a ponerle el ojo justamente a estas dos cosas y por eso es que va a destacar como un gran reformador, ¿no? Viene a cambiar algunas cosas que hace falta, pues, ajustar en este momento. Pero además destaca por ser un papa que le dicen el papa viajero, ¿no? Y es porque visitó muchísimas regiones de Europa, Ese ¿no? sería yo como papa. ¿Y qué buscaba con esto? Pues reafirmar la autoridad de Roma. O sea, no eran unos viajes por viajar, ni por lujo, ni por... No, eran unos viajes para... eran viajes para reafirmar pues la validez o la autoridad que tiene el Vaticano y que tiene Roma, ¿no? Como la sede de la Iglesia Católica. Entonces, por eso va a destacar sus viajes en toda Europa, ¿no? Pero con este sentido, ¿no? No con otro, sino con este sentido en específico. En 1054, bajo su pontificado, ocurrió el cisma de Oriente, ¿ok? Y es la ruptura, pues ya definitiva, entre Roma y Constantinopla. Y esto va a marcar en este pontífice pues un antes y un después, ¿no? Es como esta primera, por decirlo de alguna manera, primera separación y que evidentemente pues la iglesia la tiene muy marcada, ¿no? La primera que se va a dar en tiempos sumamente complicados, pero en los cuales el Papa León IX pues trató o se mantuvo con esa firmeza, ¿no? Que bien hablábamos de lo que significa ya de por sí el nombre, ¿no? Esa firmeza y esa autoridad de pues tratar de hacer las reformas que más convienen pues a la iglesia. Lamentablemente desde ahí es de donde más se agarran los protestantes para sus quejas o sus protestas contra la Iglesia Católica, ¿no? De esa división, ese cisma que hubo. Entonces, dicen que esa división, entonces por eso es porque no somos la Iglesia verdadera, entonces es que se da esa división, etcétera. Tantas cosas que dicen los protestantes de nosotros. Pero bueno. También hay más cosas adelante de eso sobre los protestantes, así que ya tienen como un pequeño spoiler. Pero ahora, hemos visto ya 9 papas. Yo creo que hagamos un reencuentro un poco de todos los papas que tenemos. Tuvimos el papa primero, que es el papa León el Grande. León II, que continúe un poco la historia del papa Agatón, ¿no? Si no me equivoco. Sí. León III, que corona Carlos Magno. Correcto. Y es el nacimiento, pues, del Imperio Romano. Exacto. Sumamente León importante. Y marca la historia. Que es constructor. De las murallas del Vaticano que pudimos ver en estos días que lo visitamos. Claro que fuimos ayer, ustedes saben. Y todo. León V, que fue el papado más corto, que solo duró un par de meses. León VI, que también lucha contra las influencias de las familias por la elección papal. Exacto. León VII, que hace la reforma monástica benedictina. Papa de paz. Sí. León VIII. No tan pacífico, pero martillando. Pero también, o sea, usó cosas buenas en su papá, me imagino. Y León IX, reformador de la Edad Media. División entre Roma y Constantinopla. Así que bueno,
yo tengo unas preguntas para ustedes, porque aquí hay que ser un poco dinámicos. Y León tercero o León segundo, ¿cuál es el León musical? A ver, Jesús. El segundo. Ajá, León segundo. Fue el que introdujo mejoras en el canto litúrgico, ¿no? Entonces, si lo traemos un poco a la actualidad, ¿qué playlist ustedes creen que tendría el Papa el segundo? Yo me imagino unas cuantas playlists, David, de verdad que sí. De música sacra, De música sacra. Yo me música imagino gregoriana. Ajá, música gregoriana, me imagino yo. Pero hay que Ujú. traerlo también a la actualidad, o sea, no solo la música de ese entonces, sino si tú fueras el Papa de hoy en día, ¿qué creen ustedes que escuchara León II? Escuchar a Aparte, Tenas, a John Carlos, a Pablo Martínez, escuchar a Kairi Márquez, Sí, yo creo. si hubiera un escuchar playlist a variado. escuchar a Jesús Urdaneta, o sea, ¿qué te pasa? Ujú, ¿Verdad? Yo soy músico católico también. sí, si hubiera Creo que sí. Sería por una ahí muy buena playlist de Spotify, sin duda, sin duda. animar a las fiestas. Ujú. Sí. Bueno, y así un poco que me acuerdo, tenemos a León IV, ¿no? Que es el de nuestra muralla leonina que vimos ayer. Él construye murallas, pero tenemos hoy en día el tema de las murallas. Yo sé que esto es un poco controversial tocarlo, pero yo quiero como que hablemos un poco en torno a esto. ¿Ustedes creen que está bien, que no está bien? ¿Por qué León IV construyó una muralla? O sea, si me lo preguntan a mí, yo diría que hay una razón positiva y negativa Ujú, en estas decisiones, ¿no? Como toda Porque, decisión. sí, claro, porque en parte me imagino que lo haría por defensa también de su propio territorio, ¿ok? Como como Donald Trump, ¿verdad? Quizá en ciertos sentidos lo hace por defensa de su propio territorio, del territorio que le toca administrar, pero también pudiera verse de manera negativa porque entonces, digamos que hoy en la actualidad con este muro en los Estados Unidos y México, se da mucho el tema de la xenofobia, ¿no? De la expulsión de los migrantes y se pierde un poquito entonces la humanidad. Se nos termina olvidando que todos somos humanos, pues, ajá, sí, unos son venezolanos, otros mexicanos, otros haitianos, otros brasileños, otros colombianos, etcétera, pero al fin y al cabo eso es simplemente una cuestión del lugar donde nos encontramos, eso no nos hace más o menos humanos que los demás, ¿ok? No es que yo por ser venezolano soy más o menos que un colombiano, o un colombiano es más o menos humanos que un romano, que un italiano, que un español, etcétera. No, todos somos humanos, ¿ok? Entonces, por ese lado se ve esa cuestión negativa, ¿no? En que se pierde un poquito el amor y el tener de centro al ser humano, que al fin y al cabo yo creo que es lo más importante. Yo creo que el tema de las murallas, como bien lo decía Jesús, lo más difícil es justamente eso, que se va a perder un poco la humanidad, ¿no? Creo que en este tiempo, o sea, nunca podemos dejar de ver un hecho en medio del contexto, ¿no? En el cual se está dando, ¿no? Y evidentemente podemos decir, no sé, no estuvimos, pero creemos que eso en alguna parte pudo haber sido positivo en el momento que León IV lo pensó, pero era una época totalmente diferente, ¿no? Yo creo que el tema de las murallas en estos tiempos, de los muros, barreras, pues va un poco en contra de los principios y lo que se viene profesando en esta era, ¿no? En esta era, en este siglo y todo eso, ¿no? Entonces yo creo que ciertamente puede ser más negativo que positivo, ¿no? Por el tema de perder un poquito la humanidad, ¿no? Al fin y al cabo, yo recuerdo en la Fratelli Tutti de nuestro querido Papa Francisco,
que cuando él hablaba de la amistad social, pues él decía que para ser hermanos no depende de una descripción geográfica, de una religión, de una política, de una creencia, ¿no? Somos hermanos porque somos hermanos en Cristo. Entonces yo creo que eso de crear unos murallas, unos muros, en este tiempo no sería muy bien visto, ¿no? Justamente por eso, ¿no? Y lo recuerdo justamente, ahorita que lo hablaban, me acordaba era de la Fratelli Tutti, que además me ha gustado muchísimo, la leí hace muy poco y me ha encantado justamente por eso, ¿no? Porque habla del sentido de sentirnos hermanos independientemente de a qué pertenezcamos, si yo estoy aquí, si tú estás allá, no hay límites para la hermandad, para el amor y para la cercanía. Sí, y estas murallas, por lo menos la de León XIV, él no la construyó para dividir Roma, sino que para proteger la Basílica de San Pedro. Proteger. Eso. O sea, no era para que la gente no entre, para que la gente no. Al contrario, era para proteger, porque había personas muy malas, muy malas, que estaban saqueando. Entonces, para evitar que el destrozo de las estructuras, porque era más que todo por las estructuras, que no se perdieran, que no se destruyeran, él propone construir esta muralla. También, yo creo que aparte de murallas físicas, yo creo que también hay muchas murallas espirituales, porque somos personas, somos humanos, nos equivocamos y tendemos a construir murallas en nuestro alrededor como para protegernos y así evitar que tener contacto con otras personas. Entonces, este tipo de murallas no son buenas. Hay que empezar a destruir murallas mentales, murallas sentimentales y aprender a querer al prójimo. Entonces, cerrando un poquito por aquí, el tema de las murallas, el tema de que hay que amarnos, cumplir el mandamiento, el primer mandamiento. Podemos seguir un poco más con los leones porque todavía nos quedan. Nos quedan cuatro o cinco. Sí. Sí. A ver. Venimos con León décimo. León X. Wow, ya llegamos al décimo. A ver, fue un papa del Renacimiento. Yo voy a seguir con mi lengua trabada. Lengua Ay, No puedo hablar. mi lengua. No, es que, a ver, un paréntesis aquí entre todos, aquí un poquito de chisme. Estoy usando ortodoncia y estoy estrenando los de abajo. Esta semana pusieron los de abajo. Entonces se me hace más difícil hablar de lo que se me hace hablar normalmente. O sea, yo de por sí no sé hablar, ahora menos. Bueno, no importa, como le pasó a Moisés o a Elías o a Jeremías o a todos esos profetas que decían, Señor, pero yo no sé hablar. Bueno, calma, te van a Así poner tal un cual estoy. tizón en Yo la no sé boca, para que puedas hablar. Sí, por favor. Entonces, Papa del Renacimiento, León X, amante de las artes, del lujo y del esplendor. Su corte en Roma fue fastuosa, con artistas como Rafael y Miguel Ángel. O sea, aquí ya empezamos a ver obras de arte, esculturas, todas estas cosas que podemos encontrar en el Vaticano. En su mandato se financiaron obras como la Basílica de San Pedro en 1517. Y en este año, Martín Lutero clava sus 95 tesis. O sea, aquí ya empezamos con las reformas protestantes. Que aquí, justamente este es el año, junto con León X, que empieza a pelearse la iglesia con los protestantes. Y León X condena a Lutero por no frenar la división de la cristiandad. Así que algo potente. Y retomamos lo que estábamos hablando hace poco de la división entre que sí, cuando se acabó con León IX, que se separan y que los cristianos no creen en que
nuestra iglesia ya tiene problemas porque se separó, entonces por aquí ya seguimos ese hilo. Excelente. Yo recuerdo, y creo que quizás le puede pasar a muchos, ¿no? Que cuando estamos en el liceo, recordamos esta reforma. Y qué complicado fue. Yo recuerdo que la primera vez que me enfrenté a esta reforma era complicado, o sea, para mí fue complicadísimo, ¿no? Pero debemos entender que este tiempo, las 95 famosas tesis de Martín Lutero, clava, pues fue un tiempo sumamente difícil para la iglesia, ¿no? Y le ha tocado a León X, pues justamente afrontarlo, ¿no? Estar al frente de una situación tan compleja donde, pues, hay una primera disputa, por decirlo, una primera reforma y es justamente con los protestantes, ¿no? Después de Martín Lutero van a venir muchísimos corrientes, corrientes protestantes, ¿no? Pero es un tiempo sumamente complicado para la iglesia, ¿no? Y para León también, ¿no? Porque no, digamos, esta corriente pues se hace fuerte, ¿no? Y no sé si es que se hace fuerte, pero sí marca pues una separación, marca una separación notable y por eso vamos a tener que hablar de una reforma, indudablemente, de la iglesia y wow, a mí eso me parece sumamente complicado el tema de la reforma, de esta primera que sufre, digamos, la iglesia a raíz pues, de Martín Lutero. Sí, ojo, que la iglesia no, sea, no inicia, digamos, el protestantismo exactamente con Martín Lutero. Ya antes teníamos por ahí también ¿cómo se llama? Enrique VIII, que también da origen a lo que conocemos como la iglesia anglicana, ¿no? O sea, como que ya empiezan a haber destellos o no es que ya empiezan a ver, sino que siguen manifestándose destellos de todavía muchos hombres que lo que querían era utilizar el papado y utilizar la iglesia para cosas que en realidad no son correctas, ¿ok? Igual tenemos también que tener en cuenta el hecho de que del tema de la razón por la cual porque había muchas otras, pero una de las razones por las cuales en su momento en el pontificado de León X, Martín Lutero saca sus tesis y es también el tema de la venta de las indulgencias, que es algo tan mencionado a nivel histórico, ¿ok? Eh, creo que lo decía Alejandra, que eh, el Papa León X era como un papa muy, que le gustaba mucho el arte, los lujos, vivió en la época de Miguel Ángel, de hecho fue según algunos historiadores se dice que el tema de la venta de las indulgencias era en gran medida para poder costear justamente todas estas decoraciones, reestructuraciones que le hizo a muchos templos de Roma, ¿ok? Esas pinturas de Miguel Ángel, todo eso, pues eso cuesta plata, eso cuesta dinero, levantar muchas iglesias que por ser tan antiguas ya necesitaban reparaciones, necesitaban ser reestructuradas, entonces en parte también por eso es que se da esto, ¿no? Pero bueno, como hemos Yo quiero venido agregar diciendo. una última cosa de él, porque él era un Medici, era esto, que es un Medici, es una familia poderosa en Italia en ese entonces. Entonces, ya que tenía esta sangre por sus venas, esto también le trae problemas, porque era una persona pudiente, no sé qué. Entonces, tienes dinero, pero estás como papa, vendes indulgencias. O sea, fue un papa un poco conflictivo su trabajo. Exacto. Y adicional a eso, a lo que acabas de decir de su familia y todo esto, pues se puede decir que además era una familia que tuvo, digamos,
un poder bastante marcado por casi 3 siglos, ¿no? Entonces, eso también era bastante controversial en cuanto a lo que fue, pues, digamos, su pontificado, ¿no? Y todo lo que se dijo del tema de los lujos, de la pintura y todo esto, era porque, bueno, también venía ya de una herencia, digamos, un poco familiar, una familia que tuvo, digamos, un poder significativo y por muchos siglos, ¿no? Entonces era algo como hereditario, lo que hablábamos justamente ahorita, ¿no? Y por esa misma razón es que esta fue, digamos, un poco controversial en este sentido. Sí, pero bueno, imaginándonos un poco la tensión que había en ese entonces con la separación, con lo de Lutero y todo esto, yo creo que para manejarlo hoy en día se necesitarían unos buenos community managers, porque las redes sociales estuvieran encendidas día y noche con el Vaticano. Hashtag venta de indulgencias. Hashtag así pagamos las obras. Sí, yo creo que necesitaría muchísimo, porque si nada más el tema de elegir al Papa León XIV, que fue hace poco, fue sumamente controversial. A mí me llamaba muchísimo la atención que en las redes sociales todo el mundo hablaba, católico, no católico, ateo, de la corriente que fuera, todo el mundo estaba apostando por quién iba a ser el nuevo Papa, Papa. qué nombre iba a tomar, cuál nombre sonaba más, cuál sonaba menos. Imagínate toda esa controversia que nada más fue la elección. Imagínate vivir esta situación. En la actualidad, pues yo creo que los community managers iban a tener bastante trabajo. Trabajo para rato. Ajá. Así es, así es. Y bueno, vamos a seguir ahora con León XI o León XI, uno de los pontificados más cortos que ha tenido la historia de la Iglesia. Se conoce como el Papa de las 27 jornadas porque su pontificado solamente duró 27 días. ¿Okay? Uno de los más cortos de la historia. Era sobrino de León X, pero con muchas diferencias en cuanto a León X. Si León X era más elitista y más hacia los lujos y hacia el arte, León XI fue más piadoso, mucho más conservado, austero, ¿ok? Y pues lamentablemente su pontificado duró muy poco, ¿no? Pero se ganó pues ese apodo de el Papa de las 27 jornadas. Y bueno, del Papa número 11, ¿no? Pasamos al número 12. Poco complicado el Papa León número 12. De él podemos decir que es un papa conservador en una época bastante complicada porque hay muchos cambios producto pues de la Revolución Francesa pues que marcó muchísimo, muchísimo, muchísimo lo que es Europa, ¿no? Y además de eso, pues las guerras napoleónicas. Fue muy conservador, por eso va a destacar su pontificado. Dentro de los rasgos importantes que tenemos es que él restauró la disciplina eclesiástica y reforzó la educación cristiana. Además de esto, se mostró bastante, pero bastante crítico ante las ideas liberales y modernas de aquella época, que además es importante saber que eran producto pues, de esta Revolución Francesa, donde, bueno, la iglesia había sido desplazada, ¿no? Ya desde hace un buen ya esta unión de lo político con lo eclesiástico, pues ya estaba del todo separada, ¿no? Y pues se mostró bastante radical en ese sentido, se mostró, por eso que se le va a llamar conservador, ¿no? Pero además algo muy valioso que tuvo es que promovió la piedad popular, ¿no? Pero esto no fue muy bien visto por los sectores justamente progresistas que ya estaban pues surgiendo, ¿no? Entonces, León XII pues también le tocó un periodo complicado, un periodo de muchos cambios, por lo que significó para Europa, pero para el mundo entero, la Revolución Francesa, ¿no? Y el mostrarse conservador, pues
es lo que va a marcar el cuidar quizás las tradiciones un poco más arraigadas en nuestra fe, es lo que va a destacar pues dentro de su pontificado, ¿no? Y evidentemente esto no va a ser bien visto. ¿Por qué? Porque al existir esta separación de lo religioso y lo político, pues entonces empiezan ya a marcarse justamente estas diferencias con la iglesia. Pues sí. Y un poquito después de este papa tenemos a León XIII, que también tiene como un poquito de León XII. Su pontificado fue de 1878 a 1903. Ajá. Quizás no fue seguido a León XII, pero ya van a ver porque yo digo que tiene algo de parecido. Uno de los papas más influyentes de la era moderna. Su pontificado duró 25 años. O sea, Nada más y nada menos. un poquito corto su pontificado. No, es el más largo hasta entonces. O sea, ha sido el papa que más ha durado mandando. Publicó numerosas encíclicas, pero la más famosa es el Rerum Novarum en Rerum Novarum. 1891 sobre la cuestión social. Seguimos protegiendo a la sociedad. Defiende los derechos de los trabajadores, la justicia social y la dignidad humana frente al capitalismo y al socialismo. Claro, en parte, disculpa que te interrumpa, pero es que me encanta León XIII, está mucho más cercano a nosotros y hemos escuchado mucho más de él, ¿no? Porque en parte la Rerum Novarum es una respuesta también en su momento, en su época, al filósofo Karl Marx, que es el que da origen al socialismo, al comunismo, a todas estas corrientes de izquierda, ¿no? Entonces la Rerum Novarum es precisamente una respuesta también a esos escritos, al manifiesto comunista, por ejemplo, hecho por Marx y Engels, su amigo Engels. Hegel. Sí, y además, disculpa que también Lo que interrumpa. pasa es que ella estudió un Aquí poquito más a Marx, estamos entonces para agregarle cosas al tema, así que no son interrupciones. Una de las cosas importantes es que esta encíclica, y que bien era necesaria, ¿no? Creo yo que era muy necesaria porque todo este tema del marxismo que empieza pues, a surgir, ¿no? En Marx hay una posición bastante de rechazo, porque la ve como una forma de dominación de la iglesia, ¿no? De la religión. Y pues con esta separación de la Revolución Francesa, el surgimiento de la Revolución Industrial, la ciencia, el tecnicismo, cada vez el ateísmo. El ateísmo iba agarrando un poquito de fuerza, ¿no? También por tantos acontecimientos que ocurrieron, ¿no? Producto de reformas, contrarreformas, y justamente esta encíclica pues tiene un valor sumamente importante por eso, ¿no? Porque como bien decía, esto es una respuesta pues a esta forma de mirar en este entonces las reformas, ¿no? Entonces pudiésemos decir que este es un papa que se le va a denominar el papa de los obreros, ¿no? Papa de los obreros. Sí, Y además, no perdón, solo obrero, uh-huh, porque también fomenta la devoción al rosario. Entonces también es el papa del rosario. Y estudia a Santo Tomás de Aquino. O sea, hace muchísimas cosas en estos 25 años que duraron. Bueno, pues el colmo, ¿no? Que tuviese 25 años y no hubiese hecho gran Bueno, cosa. y sabemos que en la actual no voy a decir nada porque bueno, hay personas que ajá, ustedes entienden. exacto, nosotros entendemos que si quisiéramos ver a León XIII, ¿no? En estos tiempos, pues diríamos que igual seguiría luchando muchísimo con todo esto de los
las reivindicaciones laborales, lo que conocemos como las reivindicaciones laborales, ¿no? Eso sería para él un gran, digamos, tema a tener en cuenta, ¿no? Bueno, y además que da origen a la doctrina social de la iglesia, También que es importante. básicamente es que esto va muy de la mano con la Rerum Novarum, con lo de el tema de Karl Marx, etcétera, porque la doctrina social de la iglesia es justamente como lo que la iglesia propone que sea como que la mejor forma de atender los asuntos Sociales. sociales y de los trabajadores. Yo pienso que sería un excelente tema para un próximo episodio, hablar un poquito de la doctrina social de la iglesia, que es un tema, me parece, bien interesante. Y poco Pues conocido. no los apunto, porque de aquí ahora en adelante es que nos quedan episodios. Señor. Así es. Bueno, otra cosa, otro dato curioso de León XIII Ujú. es que, aparte que su papá duró 25 años, él vivió hasta los 93. O sea, muchísimos años. Y eso es un montón, porque ¿qué persona vivía tanto en esos años? Pocas. Nada. Y que fuera papá. Ya, eso es mucho que agregarle. Que dirigir la iglesia a los 93 años, imagínate, con el peso nada más que implica dirigir la iglesia Y con esa edad. y con esa edad, Complicado. terrible. Creo que fue todo un reto para León XIII, ¿no? Porque la edad nunca pasa en vano, ¿no? Nunca pasa en vano. Entonces, y qué aportes tan buenos ha hecho, ¿no? Que hizo y dejó, pues, a nuestra querida iglesia. Pues llegamos al actual, Llegamos al 2025. llegamos al 2025. Tenemos la suerte de que tenemos a León XIV. O sea, ya, como hemos visto, la historia es larga con los leones, pero tenemos la suerte de haber coincidido con León XIV. Exactamente. El Papa León XIV, Robert Francis Prevost, es el nombre de nuestro Papa León XIV, estadounidense, pero más latino que otra cosa, porque eh, fue obispo en el Perú durante muchísimos años. Allí, digamos que Si no me equivoco, tiene la nacionalidad peruana. sí, tiene Se la la dieron. nacionalidad peruana. Sí, sí. Pero magnífico, porque a mí algo que me impacta mucho de León XIV es que, a pesar de que ha escogido el nombre León, yo no sé si les pasa a ustedes también, uno ve al Papa León y se ve como así tan manso, tan tranquilo, ¿sabes? Bueno, esa es mi percepción cuando yo lo veo, ¿no? Y Sí. escoge el nombre León, que es como algo totalmente distinto, porque uno al león, uno le tiene miedo al león, uno le tiene respeto al león, ¿ok? Ujú. Porque es el rey de la selva, ¿no? Entonces, te puedes imaginar, pero puede significar eso, ¿no? Que no necesariamente el hecho de que sea respetable es que deba tener un rostro así como todo temeroso o asustadizo, sino más bien eh, nos invita a una autoridad más al estilo de Cristo, ¿no? Una autoridad que no da miedo, sino una autoridad que más bien es cercana, ya llama a esto. Es un hijo de San Agustín de Hipona, quien celebramos hace poquito, hace 2 días apenas, celebramos a San Agustín de Hipona. Es un agustino. De hecho, muchas de las publicaciones de la fiesta de San Agustín iban justamente con el Papa, con frases que dijo el Papa que tenían mucho que ver con San Agustín el día que recibió o fue elegido Papa, ¿verdad? Y pues que en parte, según lo que hemos leído, lo que se ha oído mucho del Papa León, que es que ha escogido también este nombre en parte porque su pontificado quiere ir en torno también a la cuestión social y al tema de la inteligencia artificial, ¿no? Que ya
como que el tema en boga de hoy por todos lados, inteligencia artificial. De hecho, les contamos a los que están viendo este episodio que en real, nuestros esquemas de los podcasts últimamente son tomados precisamente de la inteligencia artificial, ¿verdad? Nosotros aprovechamos la inteligencia artificial para pedirle ayuda en cuanto, mira, Gemini, ChatGPT, dinos cómo podemos dar mejor cómo podemos esquematizar mejor este podcast, este episodio, tal. Entonces, él nos lo divide así bien interesante, ¿ok? Así que por ahí va más o menos el pontificado del Papa León. Ya tiene un poquito más de 100 días de pontificado y ya hay unas cuestiones un poco polémicas que ha hecho por ahí, por ejemplo, en contraposición al pontificado del Papa Francisco. Ya por ahí, por ejemplo, hizo, por ejemplo, en estos días un comentario con el tema de la Pachamama, el tema de la idolatrar todo lo que es a la tierra, ¿verdad? Porque hubo en el tiempo del Papa Francisco un tema controversial con todo esto de la ecología, del cuidado del planeta Tierra, de la casa común, y quizás tergiversaron muchas cosas con respecto a ese tema de la Pachamama, igual que con el tema de como que volver otra vez un poco a la tradición de la iglesia, los orígenes de la iglesia, que el Papa Francisco, su pontificado fue un poco más hacia lo moderno, hacia lo progresista, ¿ok? Era un papa más como él mismo lo llamó, con olor a oveja, ¿no? Más centrado en los feligreses, más centrado en las obras de misericordia, más en la caridad, más en la misión. Y entonces el Papa León, aunque no es que le está echando tierra al pontificado del Papa Francisco, porque no podemos verlo así, no podemos entenderlo así, sí ya empieza a mostrar, digamos, su toque, pues el toque como papa, ¿no? Y es eso, pues, a rescatar también un poco más lo tradicional, o sea, por ejemplo, ya no limitar tanto como lo hizo el Papa Francisco el tema de la misa tridentina, la misa que era de frente hacia el sagrario y de espaldas al pueblo, rescatar un poco más estos Y yo temas. creo que no es que le esté echando tierra a lo que está haciendo o lo que hizo el Papa Francisco, no. Es que cada papa tiene su llamado para algo en específico en su papado. Entonces, quizás para nosotros nos haga quizás un poco de ruido, cosas que hacía Francisco, que hace León hoy en día, pero es normal. Bueno, no es normal. El humano no debería comparar, porque son personas, dos personas totalmente diferentes, criadas en dos lugares totalmente diferentes y llamados para ser papas, pero de dos maneras totalmente diferentes, porque no nos llaman a todos igual. Entonces Yo hay que creo, tener un poco también en cuenta eso. yo creo que lo que iba a añadir es que creo que también el Papa León XIV también viene a dar continuidad, ¿no? Porque tampoco podemos creer, perdón, Que que todo lo del Papa Francisco ahí terminó con quedó. su muerte No. ya. Y fíjense que al principio decíamos justamente que muchos papas también se concentran en dar continuidad al trabajo que ya lleva la iglesia, ¿no? Y el pontificado anterior. Y creo que justamente también eso, hacia ese enfoque, va un poco León XIV, ¿no? Y una de las cosas que a mí me impactaba muchísimo cuando lo presentaron es con la frase con que él inició era la paz esté con ustedes, creo. Y si no me equivoco, salió esta semana como que un libro donde recopilaron los mensajes o las frases o los discursos que ha estado dando pues León desde que está en el pontificado, ¿no? Entonces, bueno, acá, como bien decían ustedes, cada uno tiene su enfoque, cada uno tiene pues una línea a donde se va a concentrar en su pontificado. Y bueno, en el caso de León, pues ha sido esta, pero también ha regalado cosas muy maravillosas, el encuentro con los misioneros,
de los jóvenes, perdón, con los Con los misioneros digitales. misioneros Ujú. digitales. Entonces, han ido, digamos, ciertas cosas que bueno, viene a dar continuidad, ¿no? El mundo digital que bien está en boga, que bien ha estado bien latente aquí, pues él viene a darle la importancia que también ellos merecen y además su nombre, el nombre de León vuelve a sonar después de casi un siglo, ¿no? Después de casi un siglo desde León Poco más, 13, creo, poco poco más. más de un Sí, siglo. porque Sí, León creo 13 que fue hasta 1903, si no me equivoco. Sí, no me equivoco. son como 120 y tantos ciento años. veintitantos años y justamente viene a marcar pues un pontificado bien interesante. Sí, Sí, y recordar que el nombre de León, aparte de, es un nombre fuerte, potente, y lo que nos da es eso, fuerza, coraje y unidad, sobre todo unidad, porque los total. leones en el reino animal, el león rey, el león, el cabeza de la manada, siempre cuida a su familia, entonces nunca los vas a ver separados, siempre los vas a ver unidos. Entonces eso también es lo que representa el león. Así es. Sí, y de hecho es que el mismo Papa León XIV ha dado también muchos signos de unidad. ¿En qué sentido? Veía en los días en los que estuvo de vacaciones en Castel Gandolfo, ¿verdad? Que es, digamos, es otra tradición que recupera el Papa León, porque el Papa Francisco no tenía sus vacaciones en Castel Gandolfo. No, yo creo que nunca visitó Castel Gandolfo en su pontificado. El Papa León XIV retoma otra vez pasar las vacaciones en la villa de Castel Gandolfo, pero un signo muy bonito que se vio en esos días de Castel Gandolfo es que utilizó el pectoral, la cruz pectoral que usaba el Papa Francisco. ¿Ok? Entonces, esto es un signo de unidad, de ver que, mira, la cosa no es que es corta con el Papa Francisco, sino no, todo lo contrario. Continúa la misión, continúa el trabajo, pero el que le ha tocado también un reto muy importante con el jubileo, ¿verdad? Le ha tocado ir adelante con el jubileo. Vimos el jubileo de los jóvenes, al que quisimos ir, pero no pudimos ir, ¿verdad? Pero bueno, ya por ahí ya resuena bastante la Jornada Mundial de la Juventud, que le toca también Nos el vamos año que a viene, ¿no? En el 2027, ya no me acuerdo. 27. O sea, nos queda un año y medio para reunir. Un año y medio, pero Y es nos carísimo. vamos. Ya, eso sí. Pero bueno. Pero es esto, ¿no? Entonces, yo creo que retomando un poco todo este hilo que hemos hecho, cada papa, con sus pros y sus contras, al fin y al cabo lo que le ha tocado es dar respuesta a alguna problemática o alguna situación que ha vivido la iglesia en el momento de cada papa. No solo de los papas que han asumido el nombre León, sino de todos los 250 y pico de papas que han pasado a lo largo de la historia. ¿Okay? Les ha tocado dar respuesta a su modo, a su medida, pero el Espíritu Santo creo que no nos ha dejado, perdón, su feedback. El Espíritu Santo, como dijimos hace rato, no nos ha dejado morir en este camino. ¿Okay? Y no ha dejado, y sé que no dejará morir porque esa ha sido la promesa de Jesús, ¿no? Estar con su iglesia todos los días hasta el fin de los tiempos. Y creo que cada papa, cada león, ¿no? Pues ha representado una época y un momento particular de la historia de nuestra iglesia, ¿no? Y algo que todos han tenido en común es la fuerza y la valentía y la unidad, pues para llevar adelante a la iglesia, para hacer caminar a la iglesia. Entonces creo que esto ha sido bastante, pues el rasgo característico que hemos visto en cada uno de estos papas leones que hoy estudiamos con ustedes. Pues sí, ya llegamos al final del episodio de hoy. Creo que ya no podemos agregar más por ahora
a la historia de los leones. Yo les dejaría una pregunta. ¿Cuál les parece que es su león favorito? Ujú. Sí, sí. Nosotros lo vamos a dejar en los comentarios para que ustedes lo toque bajar y ver cuál es el favorito de nosotros. Así que los queremos ver en los comentarios diciéndonos cuál es su león favorito. También pasamos a recordarles que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Tenemos un canal de Telegram, tenemos un grupo de WhatsApp. Estamos retomando nuestras imágenes diarias del Evangelio por el Instagram, así que por el WhatsApp, por el Telegram. Todo está en la cajita de descripción para que se unan, nos sigan, les den like, comenten el video, pasen a ver los videos anteriores que tenemos un montón de conversaciones que yo creo que les pueden interesar. Escuchen la música de Jesús. Y pues, yo creo que no se me pasa nada, ¿verdad, muchachos? No. Nos veríamos en el próximo episodio nos vemos en el camino, pues. Nos vemos en el camino. Eso. Y recordar una última cosa. Que Dios Es es siempre bueno. Chao. Adiós.